En este Drama Live hablaremos del arte conceptual y más exactamente de la pintura conceptual de Vasily Kandinsky, un importante artista ruso y su influencia en la obra del artista colombiano Omar Rayo. Pero, para poder entender este tipo de arte, primero revisaremos qué es el arte conceptual. El arte conceptual comienza a mediados de los años 60 en Europa, principalmente en Francia con Marcel Duchamp. Este movimiento artístico lo que buscaba era separarse drásticamente de la forma en la que se había concebido el arte en los años anteriores, en donde lo que primaba de la obra del arte era su belleza y calidez, o sea, su estética. Parados en contraste del esteticismo, los precursores de este movimiento decidieron que lo más importante de su obra iba a ser la idea o concepto que querían transmitirles a los espectadores. De este modo tomaban su idea, muchas veces personal, compleja e inclusiva, y la plasmaban de una forma abstracta o no convencional que se oponía a los principios estéticos. Dentro de esas ideas representadas en las obras, los artistas buscaban plasmar sus ideas políticas, sociales y tecnológicas. Es por esto que el movimiento busca que todos puedan tener acceso a la idea que expresa la obra de arte y junto con esta idea se crea una reflexión. La idea comienza con el artista y termina con el espectador. Para entender la influencia de este movimiento en Kandinsky, se debe resaltar que todas estas ideas llegaron rápidamente a Rusia, en donde fueron adoptadas fácilmente por los artistas partidarios de la revolución y del cambio social que se buscaba en el país en ese momento. Inclusive, este no solo se quedó como un movimiento conceptual, sino que permitió la creación de un grupo de artistas llamado La Vanguardia, quienes escribieron un manifiesto que adoptaba las características explicadas anteriormente y además resaltaban su importancia para poder promover la nueva ideología revolucionaria. Ellos, queriendo romper con todo lo que se conocía anteriormente, utilizaron esta forma artística para realizar su propia revolución artística, en donde se dejaba de lado de una vez por todo lo estético y el arte adquirió un propósito político y social incluyente. Ahora bien, para hacer un acercamiento de lo que fue el comienzo del arte conceptual en Colombia, debemos tener en cuenta que, primero, este movimiento artístico empezó a utilizarse en el país a finales de los años 70 y principios de los años 80, en donde poco a poco más y más artistas empezaban a sumar a esta propuesta. Llegando hasta el punto en donde el Museo de Arte Moderno de Bogotá tomó la decisión de crear el proyecto artístico Los Salones de Atenas, cuya duración fue aproximadamente de 9 años, desde 1975 hasta 1984, fundado por Eduardo Serrano, quien explicita que quería separarse de las propuestas estéticas y por esto había decidido crear unos espacios de experimentación para los artistas. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿por qué surge el arte conceptual en Colombia si sus principales creadores estaban al otro lado del mundo como ya hemos visto? Resulta que, aunque Latinoamérica no sufrió el desastre de las guerras que se en Europa y por los cuales eventualmente se desarrolla este movimiento, en el siglo XX estas regiones sí vivían situaciones sociales y políticas complejas y Colombia no era la excepción. El país vivía en una constante violencia política debido al bipartidismo en el cual había vivido varios años. Es en este momento en el que empiezan a surgir artistas que toman la decisión de utilizar su arte para demostrar la realidad social, no desde la estética, sino desde la verdad, partiendo de ideas que hicieran reflexionar a sus espectadores frente a la situación política y social del país. Además, otro cambio que empezaron a implementar los artistas colombianos de este movimiento fue que decidieron que su arte debía ser para todo tipo de público, no únicamente para las clases sociales altas, sino que como buscaba que estos reflexionaran y entendieran su idea y postura crítica frente a la realidad social, necesitaban que le llegara a toda la sociedad. Ahora hablemos más puntualmente acerca de quién fue Vasily Kandinsky. Ruso, alemán y posteriormente francés, mejor conocido como Kandinsky. Nació en Moscú el 16 de diciembre de 1886. Fue un gran académico del arte abstracto. A la edad de 30 años decidió abandonar su carrera de Derecho y Economía, trasladándose a Múnich en donde inició sus clases de pintura. Viajó por numerosos países descubriendo colores y formas. Aprendió de maestros como Picasso o Matisse y absorbió movimientos artísticos como el Art Nouveau, el suprematismo, el fauvismo y el expresionismo. En este momento histórico Rusia estaba en crisis y la iglesia y el alma se quebraban, pero al mismo tiempo las ideas espirituales surgían con el fin de luchar contra el arte materialista, un arte, según Kandinsky, codicioso, vanidoso y sin rumbo alguno. Aunque no toda la pintura de Kandinsky fue abstracción, en sus primeras pinturas el expresionismo irradiaba en sus cuadros con colores brillantes con los que representaban paisajes y pueblos que se acercaban poco a poco a la abstracción de su uso del color. Una innovación heredada de los fauvistas franceses, que fue aplicada fácilmente con los expresionistas alemanes y que acabaría desembocando en la abstracción del siglo XX. En la primera década de este siglo, París estaba lleno de artistas desbordantes de creatividad. Era el centro indiscutible del mundo del arte con importantes retrospectivas de Gauguin, Van Gogh y Cézanne, mientras que la revolución modernista estaba en plena ebullición con una nueva generación de jóvenes entre los que destacaban Picasso, Matisse, Braque y Derain. Sin embargo, el nombre de Kandinsky no aparecía por ningún lado. Dicen que una noche Kandinsky entró a su estudio y se quedó fascinado al ver una de sus pinturas expresionistas al revés. Anonadado, le pareció de extraordinaria belleza lo que estaba frente a él. No había nada reconocible en ella, pero la obra poseía una abrumadora fuerza. Fue entonces cuando una explosión de ideas le vino a la mente y se percató del potencial y el poder de la abstracción, mutando sus pinturas hacia la otra obra tradicional.
Hasta aquellos tiempos, el arte siempre había estado muy cercano a la realidad, pero Kandinsky fue el primero en perder el miedo y a adentrarse en una pintura que revolucionaría y provocaría rechazo a muchos. Y como música para nuestros oídos, las sublimes obras abstractas de Kandinsky nos suenan directamente a nuestras emociones, como una constelación de signos en un orden caótico que aprieta nuestra mente y evoca una verdad oculta en ella. Kandinsky hacía algo más que pintar, construía mundos sinfónicos en vigorosa calma a partir de su mente. Conocedor de las estructuras de todo lo que nos rodea, siempre estuvo conectado a las matemáticas y a la física cuántica. Pintó su primera acuarela en 1910 mientras escribía su tratado estético-filosófico de la espiritual en el arte, el cual publicó 2 años después. En este tratado expone sobre la trascendencia de la ascesis del pintor para llegar a la belleza interior, como fin último de la creación artística. Hablando de su obra, es importante decir que sus cuadros muestran grandes expresiones de color y siluetas que están en constante transformación. Sus principales influencias fueron Monet, Fauves y Matisse. Es considerado como el pionero del arte abstracto. Se dice que sus obras destacan por poseer una selección controlada y sistemática. Cada elemento de su obra está pensado para provocar una específica reacción en el espectador. Buscaba persuadir a través de los colores y formas. Pensando acerca de lo que era el arte para Kandinsky, se debe mencionar que este planteaba que en el arte el espectador debe sentir un gozo en sí mismo, y decía que esta emotividad o emoción no puede ser insignificante o poco importante, sino que por el contrario debe profundizar y purificar la visión que tiene el espectador de la obra. Por otro lado, plantea que estas obras del gran arte hace que las personas se eleven a cierta altura. Por último, Kandinsky afirma que el arte es como una pirámide, pues en la parte superior de esta se encuentra el artista, que es quien da el alimento espiritual a los espectadores, que se encuentra en una parte más inferior en la pirámide, pero estos, a su vez, algún día se llenarán de posibilidades espirituales de arte y podrán llegar a ayudar en la construcción de esta pirámide, que cada vez será más alta. Yendo ahora al contexto latinoamericano, repasaremos un poco la vida y obra de un importante artista colombiano, también pionero en el arte abstracto, Omar Rayo. Nacido en Roslanillo, Valle del Cauca, el 20 de enero de 1928 y fallecido en Palmira, en Valle del Cauca, el 17 de junio de 2010. Fue un gran pintor que se formó estudiando a distancia en la Academia Sier de Buenos Aires. En primer lugar, en 1947 empezó su ejercicio artístico ejerciendo la caricatura, siendo uno de los más destacados en la década de los 40 en Colombia. Después decidió caracterizar este estilo por medio de geometrizar rasgos de las personas. Después, en 1954, Rayo decide emprender su viaje por Sudamérica, siendo este el que hizo que sus obras se basaran no solo en los lugares, sino que empieza a usar la geometría como una forma de lenguaje. Posterior a esto, viaja a México y vivió en este país durante 1959-1960, donde su arte y sus pinturas se tornaron totalmente abstractas, con colores sencillos o planos y bordes duros. Tiempo después regresó a Colombia, donde se puede evidenciar en sus obras como estas tienen orden geométrico, equilibrio de fuerzas y de colores, planos que se sostienen y un sentido total del espacio, por lo que cada una de sus obras tenían un orden interior preestablecido que hace sentir armonía y seguridad, pero también algo de misterio. Después de su viaje a México y de regresar a Colombia, se trasladó a vivir a Nueva York desde 1976, creando obras que tuvieran que ver con la música clásica, tanto europea, precolombina y latinoamericana. En 1970 obtuvo uno de los más grandes reconocimientos para un pintor colombiano, el primer puesto del Salón Nacional de Artistas en Colombia. Y dentro de estas épocas, cambios y colores, en 1981 se inauguró el museo en su ciudad natal, que se conoce como Museo Rayo de Dibujo y Grabado Latinoamericano, diseñado por Leopoldo Gout. Este museo alberga en promedio 2.000 obras de Rayo, salas de exposiciones, biblioteca y un taller de artes gráficas. En su obra predominan los arlequines, las cajas de cartón, las cintas y los nudos, pero especialmente la combinación de bandas y franjas formando figuras geométricas. La obra de Rayo se puede definir como pintura abstracta y estaba caracterizada por la geometría y la ilusión óptica, llevadas a cabo con un fuerte rigor técnico. Rayo escogió como característica de su obra la geometrización de los rasgos inicialmente mediante tablas, lo cual denominó maderismo y fue su primera etapa pictórica. En esta etapa realizó caricaturas a base de acuarela y lápiz de color sobre papel. Posteriormente, trabajó a partir de formas figurativas alargadas y estilizadas influidas por la corriente surrealista. A este periodo le llamó bejuquismo. En esta etapa los elementos tenían rasgos vegetales y pareciera que cobraran vida. Aquí hizo uso de témperas y lápices de color. A partir de su viaje a diferentes países de Sudamérica, Rayo no solo creó más obras y realizó diferentes exhibiciones, sino que adoptó la geometría como lenguaje para su arte. Su pintura se volvió decididamente abstracta con colores planos y bordes oscuros. Usó el círculo, el cuadrado y el rectángulo para las composiciones asimétricas. Y esta es la historia de todos aquellos eventos magnánimos que rodearon la vida de estos artistas, cambiando todo el curso de lo que sería el arte durante muchos años después de su muerte. Es por ello que tanto Kandinsky como Rayo deben ser vistos como precursores que vieron más allá de las limitaciones de su tiempo y existencia. De esta manera lo espiritual en el arte aún sigue vigente, porque tal y como Kandinsky expresó en los tiempos de crisis, solo aquello prevalecerá, recordando el arte su verdadera esencia.